a terminar la introducción. La introducción va a ser entender la estructura fundamental de los sistemas económicos anteriores al capitalismo. Puedo decir que todavía no entra propiamente la crítica de Marx al capitalismo. Pero de nuevo, me va a gustar ver si es posible usar las categorías de Marx para analizar también sistemas anteriores al capitalismo, así como valor de uso, valor de cambio, valor y otras, que casi siempre se analizan ya al comienzo del capital como si fueran válidas para el capitalismo. Y anterior al capitalismo se pueden usar esas categorías en una filosofía de la economía. Ese es el tema de hoy. Sistemas económicos no equivalenciales, la propiedad y la gestión heterónoma de la excedente. El plusvalor va a ser un tipo de excedente. Vamos a explicar cómo funciona y un esquema. Y entonces habrá que marcar el excedente plusvalor, cómo se diferencia de los excedentes de otros sistemas anteriores y aún del socialismo real también, que también tuvo excedente, pero no como plusvalor, pero eso se verá después. Entonces, voy a leer un poco algunos textos primero y después ya vamos a ir tomando más vuelo, para más velocidad, porque ustedes pueden leer el texto. Se nos tiene acostumbrado en el pensamiento crítico a aceptar ciertos supuestos que llega el momento de ponerlos en cuestión. Pareciera que la historia de los sistemas económicos, para la visión de un cierto marxismo-leninismo, siguieron algo así como un único proceso diacrónico en el tiempo. A partir de la comunidad primitiva se pasó al esclavismo, al feudalismo, para culminar en el capitalismo. Esto es sabido, el cual es superado por el socialismo. El mismo Marx, en los Grundrisse, explicando los modos de apropiación, él no habla de una historia de los modos de producción, ni siquiera una historia de los tipos de propiedad, sino le llama modos de apropiación. Y es interesante porque en un sistema como el incario o el azteca no había ni siquiera propiedad común, sino apropiación, porque el sentido de la propiedad mismo no funcionaba todavía. Entonces el término es interesante. Marx habla de una historia de los modos de apropiación, siguiendo la visión de Hegel en la filosofía del derecho, modificándola un poquito. Un texto de Marx. La comunidad tribal, la entidad comunitaria natural. Marx siempre habla de comunidad, nunca colectividad. La palabra Collektivität no existe en Marx. Existe la palabra Gemeinschaft, la comunidad. De tal manera que ahora estamos hablando, no sé, de la policía comunal en Guerrero, en Michoacán, y se ponen nerviosos algunos diputados, y el gobernador le dice que es un represor, y es verdad. Y el gobernador, sin embargo, tiene un problema interno porque se le va organizando todas las comunidades. Y eso es el tema. Ayer mismo en un encuentro de 300 estudiantes indígenas universitarios me encontré con un profesor de filosofía de los Altos de Guerrero, espléndido y muy bien formado, planteando los problemas filosóficos, pero a alto nivel. Así que vamos a seguir en contacto. Cuando Marx dice apropiación comunitaria, Gemeinschaftlichen, es muy actual entonces. Del suelo y su utilización. La comunidad tribal es el primer supuesto de la apropiación de las condiciones objetivas de su vida.
no nos olvidemos que Marx tiene un vitalismo ontológico. La vida es el último referente de todo su análisis económico. Por eso dice entonces, las condiciones objetivas de su vida y de la actividad de la autorreproducción y la objetivación de capacidad como los pastores, los cazadores, los agricultores. Estamos en el Paleolítico, ni siquiera en las ciudades. Cada miembro individual se comporta como propietario, dice. Yo diría como apropiador o poseedor, mejor, solo en tanto miembro de la comunidad. Esas son las comunidades más generalizadas que existen todavía en México, en Chiapas, en Oaxaca y en todas partes. Y justamente ante la falencia del Estado de darle protección a las cárteles de la droga y la criminalidad y todo, dicen, bueno, volvamos a nuestras costumbres, anterior al Estado de Indias, a Cortés, y anterior al Estado Nacional. Y organicemos nuestra policía para nuestra defensa. Y entonces se le hace problema la filosofía del derecho que han estudiado en la Facultad de Derecho. Dicen, ¿cómo? Esta gente se está levantando, eso es ingobernabilidad. Pero se olvidan que esa comunidad es anterior al Estado y es el sujeto mismo de la soberanía que la concede al Estado y lo recibe desde la comunidad. Digo esto para ver cómo es actual el tema. Claro, en la política, no en la economía. Explica entonces Marx sistemas equivalenciales. Significa sistemas en donde lo que más produce la población, la comunidad, el excedente, es manejado por ellos, repartidos por ellos, y nadie tiene privilegios excesivos. Hay sí el jefe de una tribu, pero en el fondo está en función del grupo. Denominados por Marx asiático, mexicano, inca, eslavo, etc. No dice modo de producción asiático, dice una cosa mucho más general. Lean esos textos del Grundrisse. Dice Marx, la unidad omnicomprensiva que está por encima de todas las pequeñas entidades comunitarias aparece como el propietario superior o como el único propietario. Vuelvo a decir que él usa todavía la palabra propiedad, pero me gusta más posesor. El plusproducto, que es decir que estas comunidades del Paleolítico tenían plusproducto, le voy a llamar excedente. El plusproducto pertenece entonces de por sí a esta entidad suprema que en última instancia existe como persona. Y este plus trabajo se hace efectivo tanto en los tributos, etc. También habla de plus trabajo y por lo tanto habría también un plus tiempo. Y por lo tanto también hay un plus producto. Todavía no del todo plus valor, pero nos aproximamos. Pasa después Marx a describir el modo de apropiación greco-romano. Es decir, no pasa del modo de producción primitivo al tributario o algo así, o al esclavista, no, pasa al greco-romano. Lo cual, enseguida voy a decir algo acerca de esta visión de la historia universal que tiene Marx. Dice, la comunidad en el mundo greco-romano, como Estado, es por un lado relación recíproca entre todos los propietarios iguales y libres. Sus miembros son agricultores de parcelas, propietarios de la tierra que trabajan, aunque salvaguardan el hager público, aquello que era común para las necesidades comunitarias. Y después de esto, explica el sistema romano económico, en donde dice él, pues hay un sistema basado en la dominación de las legiones, etc. Pero después del sistema romano, no va a hablar del feudal, va a hablar del modo de apropiación germano, donde el campesino libre tiene una tierra que cultiva
en medio de las selvas nórdicas, no siendo propiamente parte de ningún estado, los germanos. En la decadencia de la Edad Media aparece el modo de apropiación feudal y la relación señorial, Erbschaftsverhältnis, como relación esencial de apropiación. Entonces, mire, él habla de ciertas comunidades asiáticas y hasta le pone el nombre de inca, eslava, pasa después al modo germano, que no es feudal, pasa después al feudalismo. El marxismo tradicional, sin embargo, tenía un marco aún más eurocéntrico que el de Marx. ¿En qué sentido? Que hablaba del pasaje del esclavismo al feudalismo, fenómeno exclusivo de la Europa latino-germánica durante el bloqueo musulmán de 8 siglos de Europa. El feudalismo vale solo para Europa. El mundo árabe o musulmán, de Marruecos hasta Filipinas, Marruecos, Libia, Egipto, el Medio Oriente, Bagdad por centro, Afganistán, el mogol en la India, los reinos de Indochina, hasta Filipinas. Todo ese mundo era urbano, era mercantil, no tenía nada que ver con el feudalismo. La China no estaba en feudalismo, había terminado el segundo siglo antes de la era común, se hace el imperio, era un imperio, con mandarines burócratas secularizados. Los mandarines no eran sacerdotes. Max Weber también ahí se equivoca. Y todo ese mundo queda fuera de la consideración. Ninguno fue feudal. Entonces el feudalismo es solo para Europa. No hay feudalismo fuera de Europa. Y pensar que era una etapa después del esclavismo, o era el eurocentrismo de Hegel y también de Marx. Hay que superar eso. O es decir, por hegeliano todavía, Marx era demasiado eurocéntrico, que piensa que está, como estoy diciendo, los pueblos, las comunidades más paleolíticas, los griegos, los romanos, los germanos, el feudalismo y el capitalismo. Es una visión completamente eurocéntrica. Eso no es la historia mundial. Vamos a ver lo que es después. Y eso nos pesa hoy todavía. Con lo cual, el análisis de Marx no se pierde, porque el valor de él está en la crítica al capitalismo. Pero hay cositas que no podemos aceptar. Entonces, en primer lugar, Marx no habla de esa manera así tradicional del marxismo-leninismo, sino que marca otra historia. En segundo lugar, muchas categorías económicas que se definen como solo capitalistas, valor, plusvalor y otras, ¿no serán también posibles de ser construidas con sistemas anteriores al capitalismo? No habla en el Imperio Romano plusvalor. Había salariados. Y si había salario, ¿cómo no va a haber plusvalor? No había capitalismo, pero quizás había capital, que no es lo mismo. Entonces vamos a tener que pensar muchas cosas. Esto segundo significa, cuando Marx dice el dinero, por ejemplo, es una categoría antidiluviana, porque también lo es el valor de uso y el valor de cambio, porque ya Aristóteles la descubrió. Pero ¿qué tal el valor como tal? ¿Qué tal el plusvalor? ¿Y qué tal el capital? Antes del capitalismo como sistema hegemónico, son preguntas. Entonces, estas cosas vamos a tener que repensarlas. ¿A partir de qué hipótesis? La siguiente, que está en las primeras páginas de Marx en los Grundrisse, hablando de la producción, dice lo siguiente: todos los estadios de la producción tienen determinaciones. Esta palabrita es fundamental, ¿no? Determinación. En alemán, Bestimmung, Bestimmungen. Una determinación tiene un concepto.
y un concepto puede ser constituido como una categoría científica para interpretar lo empírico. Son tres niveles. En realidad es lo mismo en cuanto al contenido semántico. El Capital va a tener muchas determinaciones. ¿De dónde la saca? De Hegel. ¿De dónde la saca Hegel? De Spinoza. Decía Spinoza, omnia determinatio negatio est. Toda determinación es una negación. La madera de esta mesa, cuando era madera indeterminada. Pero cuando se la cortó en la forma de la mesa, quedó determinada. Y se negó todas las otras posibilidades de la mesa. Ya no puede ser puerta, ya no puede ser ventana, ya no puede ser silla, no puede ser leña, no puede ser muchas cosas. Cuidado, puedo también agarrar la puerta y poner la mesa y ponerla como puerta. O puedo destruirla y hacer la leña. Quiere decir que esa determinación la puedo volver a determinar. Determinar es lo que Aristóteles llamaba morfé. Morfe, forma, las cuatro causas: material, formal, final y como medio. Entonces, la forma es la determinación. Marx va a hablar siempre, el Capital tiene determinaciones esenciales. Vamos a ver cuáles son. Y cada uno las fue construyendo. A partir de la lectura de la economía política burguesa, tomaba las determinaciones de la economía política burguesa, algunos la aceptaba como tal, pero casi todos la reconstruía y le daba otro contenido semántico. Otro contenido semántico. Y cuando lograba tener así, le ponía un nombre. Y él decía, se bautiza la determinación. Entonces, va a tener una fecha en que va a descubrir la determinación fundamental del capital, que tiene un concepto, y es la categoría de plusvalor. Pero surplus value, en inglés, and profit, son dos palabras para lo mismo: ganancia. Y Marx va a decir, ahora vamos a agarrar una palabra para un contenido semántico y la otra para otro, y no vamos a confundir más plusvalor y ganancia. Lo que pasa es que la economía clásica las confunde, y al confundirla no entiende ni una ni otra. Quiere decir entonces que él va a hacer un discernimiento categorial. Esto ha pasado desapercibido al marxismo, ustedes no crean. No hay mucho hecho en este sentido. Y sin embargo, Marx dice, de lo que se trata es criticar todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. ¿Cuáles son las categorías que Marx propone? Vamos a hacer el análisis en las clases siguientes, una por una, y vamos a clarificar la tarea de Marx, que es más simple de lo que algunos la complican. Y entonces se hace muy engorroso Marx, es mucho más simple. Después, a partir de él, se pueden hacer muchas elaboraciones. Ahora entonces presten atención a lo que leo. Todos los estadios de la producción, desde el paleolítico, neolítico, antiguo, moderno, todos los estadios de la producción tienen determinaciones comunes. O es decir, desde el paleolítico tienen determinaciones comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales. Entonces yo tengo que darme cuenta cuáles son las determinaciones de un sistema económico que vale para todos los sistemas económicos. Y eso serían determinaciones generales. Las llamadas determinaciones generales, allgemeinen Bedingungen. Si las determinamos,
vamos a saber la estructura de la economía como tal para todas las épocas. Y después veremos específicamente cómo esas determinaciones están especificadas en el capitalismo. Y haremos la crítica del capitalismo. Las llamadas determinaciones generales de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no conceptualizan el nivel histórico real de la producción. Por ejemplo, hay un sujeto de la producción. Un sujeto. En todo acto productivo va a haber un sujeto. Desde el paleolítico hasta el último sistema posterior al actual y al siguiente y al que siga. Dentro de 10 siglos, si todavía ecológicamente la humanidad ya no destruyó la vida, lo cual es muy posible. Habrá siempre un sujeto. Habrá siempre un medio de producción. Desde un fémur que usó el Homo habilis hasta una piedra o hasta un robot. Medio de producción. ¿Se acuerdan ustedes? Era 2008, Odisea del Espacio, una película, no sé si la vieron. Aparece un hombre primitivo con un fémur en la mano. El fémur era un hueso que usaban para pegarle a los otros. Era un medio de producción. Y lo tira al aire y da vuelta el fémur y se transforma en una ave, ¿cómo sería? Nave espacial, un satélite. Un avión, no. Una nave espacial. Una nave espacial que está yendo a otro satélite. Desde el fémur hasta la nave espacial es un medio de producción. Es una determinación universal de toda producción. Y aún, por último, si es necesario, la mano. Aristóteles dice, el instrumento de todos los instrumentos es la mano. Al menos eso es un medio de producción. Y después, claro, es la constitución de la naturaleza como materia de trabajo. Eso es universal, va a valer para todos los sistemas históricos. Y de ahí va a salir lo que ya expliqué, el producto. No el mero satisfactor del cazador o el recolector, sino un producto del trabajo humano. Quiere decir que aquí está el trabajo, que modifica la naturaleza. Y luego, la apropiación de ese trabajo de manera directa como consumo o de manera comunitaria, etc. Pero a medida que pasa el tiempo, aparecen otras determinaciones. Es que el ser humano produce más producto que el que necesita para vivir. Y a eso le voy a llamar excedente. Una E, o una X, o como ustedes quieran. Excedente. Y el excedente va a ser, desde el Neolítico, hace unos 6.000, 7.000 años, al menos, gestionado. Y digo gestionado por usar una palabra muy amplia, que significa no necesariamente apropiándose. Puede no tener propiedad, pero tener gestión, dominio sobre el excedente. Es el sujeto 1. Y usando al excedente en su favor, va a ejercer una cierta dominación sobre el sujeto 2, que es el trabajador. Y a su vez, para terminar con esto, ese sujeto que gestiona el excedente puede tener una relación, le voy a llamar H, al medio de producción. Va a tener una relación con el producto y va a tener una relación con la tierra, la naturaleza. Le voy a llamar I y le voy a llamar J. Esto no lo plantea así Marx. Marx plantea algo previo. Dice, todo sistema productivo tiene determinaciones generales. Yo voy a decir, todo sistema económico tiene determinaciones generales que en ninguno puede faltar. Y si yo empiezo a advertir cómo funciona cada una de estas categorías, empiezo a darme cuenta la diferencia entre los
distintos sistemas económicos de la historia. Entonces es como un modelo. Veamos y repaso. Se trata del sujeto trabajador 1, 2, lo pongo en 2, que puede usar flecha A, un instrumento MP, que trabaja en B, ese no lo puse, el trabajo es B, y que tiene un punto importante, trabaja la naturaleza, y al trabajar la naturaleza la constituye como materia de trabajo. Ese es el materialismo de Marx. No dice todo es materia física, un enorme cascote, porque si todo es un infinito cascote, prefiero una idea infinita, es más interesante. No, Marx jamás dijo que lo que le interesaba era que todo fuese físicamente materia. Una tontera. En la ideología alemana, ya lo he dicho, pero lo repito, lo que me interesa es la materia del trabajo, porque la naturaleza como naturaleza debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia, que la persona humana, la humanidad no la haya transformado en cultura, o es decir, en objeto de trabajo. Entonces, si yo pregunto, ¿qué es primero? ¿El sujeto de trabajo o la materia de trabajo? El marxismo tradicional leninista va a decir, si yo digo que el sujeto es primero, es idealismo, y si yo digo que la materia es primera, eso es materialismo. Hacha, eso es una estupidez. Marx dice explícitamente, no hay materia de trabajo sin sujeto de trabajo. Hay naturaleza, una isla coralífera. Y dice más, a mí no me interesa la naturaleza como naturaleza. Me interesa la naturaleza como materia de trabajo. Ese es el materialismo de Marx. Y materia de trabajo en vista de la reproducción de la vida. Porque la vida es el contenido de toda acción humana y ese contenido es la materia última. Es un vitalismo del trabajo, pero cuidado, Habermas va a decir, es un productivismo, relación sujeto-materia. No, hay una relación práctica. Y aquí está la comunicación o la incomunicación habermasiana, porque hay una relación de un sujeto con otro y esto es una relación social. Entonces, vamos a ver rápido los sistemas no equivalenciales que empiezan en el Neolítico. Es decir, el tema de que un grupo humano, minoritario siempre, gestiona el excedente que produce la mayoría de la humanidad, no se da en el capitalismo, se da hace 6.000 a 7.000 años. Y el capitalismo es el último sistema de gestión del excedente. Estamos ante el fin quizás del capitalismo y de los sistemas no equivalenciales. O es decir, no son 500 años, sino más de 5.000. Es más grave lo que está pasando y más interesante. Vean lo que estoy diciendo. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, empecemos a ver. Los momentos claves para comprender el problema, entonces, es un cierto modelo. Y esto ya es un modelo crítico, porque ese excedente desaparece en todos los análisis míticos del neolítico y también de los distintos pensamientos filosóficos, incluyendo Aristóteles, que descubre el valor de uso, valor de cambio, pero dice que el esclavo es por naturaleza esclavo. Por lo cual justifica el esclavismo y no ve el excedente del esclavo. Y entonces, al fin, el más grande filósofo de la lógica antiguo usa toda su argumentación para justificar el sistema esclavista. Que es decir, que se transforma en una mistificación teórica que justifica la esclavitud del esclavo. Pero también Tomás de Aquino en la Edad Media va a decir que el señor feudal tiene jus dominativum sobre el siervo, tiene un derecho señorial, y con lo cual justifica también el feudalismo. Y así cada uno de los grandes filósofos en la historia. Criticar
esa dominación como Giovanni de Fiori, el franciscano, que es un milenarista del cual va a salir el utopismo franciscano de los que van a llegar a América y que van a criticar al sistema español en Tlatelolco y que van a ser gente bien interesante. Pues distinguir entre ellos es distinguir entre un pensamiento que justifica la dominación. ¿En qué consiste? Invisibiliza el excedente. Punto. Esa es la clave. Si yo no sé dónde uno roba al otro, y eso no es un robo, sino es algo lógico, legal, querido por Dios, queda justificado y el sistema se vuelve acrítico. El sistema crítico no es el que agrega una nueva categoría, es el que justamente muestra las categorías ocultadas o mal definidas. El Código de Hammurabi, 3700 años hace, era más crítico que el derecho romano y que el derecho napoleónico y que nuestra Constitución aún, porque nuestra Constitución es de derecho moderno al fin. Entonces, Hammurabi dice: yo he hecho justicia con la viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero. Es decir, capta que en el sistema hay fuertes y ricos y hay pobres y débiles, y él hace justicia con los débiles y hace justicia con la mujer. Ya estamos, una crítica al machismo, y hay una crítica con el huérfano, es una crítica pedagógica, y una crítica al chauvinismo, diríamos así: he hecho justicia con el extranjero. Entonces hay códigos que son críticos y del cual podemos aprender muchas cosas también en la antigüedad. ¿Cómo pinta Adam Smith este origen de la economía en general? Abramos el libro de aquel colega, profesor de filosofía y de ética, que se llamaba Adam Smith y que escribió el libraco El origen de la riqueza de las naciones, como parte de la ética, no como la economía, porque él estaba casi fundando. Es decir, el fundador de la economía política es un filósofo. Entonces, como filósofo, retomemos el tema. Dice casi al comienzo Adam Smith: en el estado primitivo, de paso, el estado primitivo es América. Para Locke y para todos los anglosajones, el estado primitivo son los indios en América, sobre todo los caribes, que son los primeros que descubren y les impacta. Después ya los aztecas, los mayas, ya no saben qué hacer con esas civilizaciones más desarrolladas. Entonces, no eran tan primitivas, pero como no eran europeas, vaya a saber lo que eran y hay que darlo. En el estado primitivo y rudo, están pensando en América, porque el África misma estaba ya más evolucionada y la conocían más, de la sociedad que precede a la acumulación del stock. La palabra alemana, inglesa, stock, nosotros lo usamos, estocar, depositar. Bueno, eso es justamente el nombre del excedente. Se lo traduce, yo también lo he traducido por capital, pero ese excedente es el stock. No es el capital, es el excedente, porque sobra un poco y se lo deposita. Entonces él dice que precede a la acumulación del excedente. Es decir, en el momento que el excedente se repartía, no se acumulaba, o se acumulaba muy poco. Y a la apropiación de la tierra, es decir, que todo era en común. La única circunstancia que puede servir de norma para el intercambio recíproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre la distinta cantidad de trabajo que necesitan para adquirirlo. Es muy conocido. Pero esta es la verdad de Adam Smith. Toda la economía se basa sobre un sujeto que trabaja. Y trabaja porque tiene necesidad. Eso ya no lo dice Adam Smith, sino una tendencia al intercambio. Eso ya es capitalista.
se olvida de lo primero, que si tiene hambre tiene que producir un alimento, si ya no lo encuentra como cazador, pescador o recolector de raíces. Bien, pero en este estado de cosas, dice él, el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador. Reconoce entonces el hecho de un sistema anterior a lo no equivalencial, es decir, pone como punto de partida un sistema equivalencial, donde el ser humano produce y el excedente se reparte entre ellos. Mas tan pronto como el stock se acumula en poder de personas determinadas, ¡tac!, ya tenemos el S1 en la relación F. Es decir, algunos se apropian del excedente común y ahora la mayoría queda sin esa posesión. Entonces ahí surge propiamente lo que voy a llamar con Arne Peters los sistemas no equivalenciales, no ya justos en el sentido ético de la palabra, porque unos pocos se van a aprovechar del excedente de todos, y ahí empieza el problema económico grave desde el neolítico, porque es en las ciudades donde va a producirse esta organización. Entonces él lo detecta, pero lo toma, cuidado, como estado de naturaleza todavía. Este segundo momento en donde se acumula el stock en pocas manos, para él todavía es anterior a la sociedad civil, o es decir, estado de naturaleza. Ha naturalizado los sistemas no equivalenciales y con ello, en cierta manera, el capitalismo. Mas tan pronto como el stock se acumula en poder de personas determinadas, algunas de ellas procuran regularmente emplearlo en dar trabajo a la gente laboriosa. ¿Y cómo puede uno darle trabajo a otros? Porque posee ahora riqueza acumulada del excedente y puede comprar el trabajo a los otros. ¿Qué es lo que dice Hammurabi? Hay ricos y hay pobres. Y dice Hammurabi, he hecho justicia con el pobre. Hay fuertes y hay débiles. He hecho justicia con el débil. Hammurabi todavía tenía un sentido crítico en la economía. ¿Por qué? Porque eran en gran parte pastores que venían del desierto en torno a Irak, al este y al oeste del Éufrates y Tigres, y tenían todavía la visión de la economía comunitaria. Y entonces veía que en las ciudades ya empezaban a repartirse los oficios y había muchos pobres. Entonces todavía podían criticar esa primera gestación de un sistema no equivalencial. Hasta ahora, para Adam Smith, estamos en el estado de naturaleza. Puede decir que hay ricos y pobres por naturaleza, y hay ricos que pueden dar trabajo a los pobres, que son una gente laboriosa. Y debo decirle, más laboriosos que los esclavos, porque los esclavos, más bien que trabajan poco. Y además los mayordomos de Estado, pues se cansan al fin de tantos latigazos, y los esclavos no trabajan mucho y comen mucho, y además una cosa hay que comprar. Si se le muere usted pierde. Entonces, tal cual, el argumento de Adam Smith es: un trabajador libre es mucho más ascético que un esclavo. No cuesta nada, lo recibe gratis, lo parió su madre y lo educó su pueblo, y viene a pedir trabajo y yo no he gastado un centavo y está a disposición a trabajar, y todavía una semana me da crédito en su trabajo, yo le pago el sábado, de tal manera que si se muere el viernes, pues me guardo los 5 días. Dice Adam Smith, mucho mejor el trabajador libre asalariado que el esclavo. Y eso fue lo que liberó a los esclavos, no el metodismo de Wesley, que era una religiosidad protestante propia del trabajador manual en la Revolución Inglesa.
no fue la mística, sino el profit lo que liberó a los esclavos. Dice entonces Adam Smith: todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda gozar de las cosas necesarias. Perfecto. La mayor parte de ellas se logran mediante el trabajo de otras personas. Qué bonito. Es cínico, pero está ahí en la primera página, y la Facultad de Ciencia Económica la leen, dice fundador de la ciencia económica. Es un cínico. Así que los que la pasan bien es porque explotan a los otros. Lo dice. No tienen ni siquiera diríamos así, la criticidad de la bobada, pero al mismo tiempo tan insultante que ha dicho. Los que están bien es porque hacen trabajar a los otros. La mayor parte de ellas se logra mediante el trabajo de otras personas, y será rico o pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo ajena que pueda disponer. Entonces, si usted es el patrón del Bimbo y tiene 10.000 obreros, pues tiene más que si tiene una pequeña boutique con 5 obreros, pues será rico chiquito. Pero el otro, que tiene una gran cantidad de gente que trabaja para él, es riquísimo. Es cinismo, pero se dice tan fácil y todo el mundo lo acepta como si fuera la naturaleza de las cosas. Ya estamos dentro de un sistema no equivalencial, profundamente injusto, que no hay ética que resista, sino la ética del mismo sistema. Ya lo veremos. Porque claro, el sistema puede crear una ética intracapitalista. Hay propiedad privada, no robe la propiedad privada. Hay herencia, no le robe la propiedad que el hijo tuvo de su padre. No se pregunte cómo lo logró. En la competencia, sea humilde. Si el otro lo destruye, usted pídale trabajo, porque ya su fábrica no funciona. O es decir, hace normativo el modo de proceder del sistema. Entonces es una moral intrasistémica que, como el aceite, hace funcionar la máquina para triturar personas. Como aquel, ¿se acuerdan? Tiempos modernos de Charles Chaplin, donde está en la fábrica y de pronto su amigo desaparece y suena la campana, ¡cric!, y saca la cabeza del compañero comido por la máquina, y está ahí. Entonces, como se interrumpió el trabajo, el otro quedó agarrado ahí, entonces le da la comida con un embudo y después sigue la máquina. Es una cosa fantástica. Charles Chaplin muestra cómo el mecanismo del capital se come hombres y se los tritura. Es una obra fantástica de crítica. Charles Chaplin era judío y era socialista, y por eso siempre le fue bastante mal, porque hacía una crítica al capital muy fuerte. Charles Chaplin es un tipo extraordinario. Bien, el diagnóstico está claro para Schmitt. Hubo un tiempo remoto en que había un sistema económico equivalencial y tenía el trabajo como medida, pero desde que el excedente, stock, pudo acumularse y ser gestionado por algunos pocos, estos comenzaron a ser ricos, como dice el Código de Hammurabi, y dominar a los otros. Se apropiaron de lo común, explotando el trabajo de los más. Ese sistema no equivalencial se instaló en un momento histórico que comienza en la Mesopotamia, el Egipto y las costas orientales del Mediterráneo, pero igualmente en la India, en torno al río Indo, en la China, en el curso de los grandes ríos, la desembocadura de ellas. Pero también lo hubo de manera mucho más mitigada, pero entre nosotros. Puede decir, el triunvirato de los aztecas con sus aliados era un grupo dominador. Y justamente hablando con los compañeros de Guerrero, ellos están absolutamente en contra de los aztecas, que los dominaron, los vencieron y les exigieron tributo. No crean que tampoco era la justicia, no, era también un sistema tributario de concentración de excedentes. Por eso los buenos ejércitos aztecas y todos los tributos que tenían que pagar, y de ahí las grandes pirámides,
no salen de cualquier lado. Las pirámides de Egipto o las aztecas es sangre de mucha gente dominada. Así que tenemos que hacer una visión general. Rousseau, del cual hace poco hemos festejado su gran obra, Jean-Jacques Rousseau, escribió en 1753 un pequeño trabajo que por un concurso que la Academia de Dijon propuso. El tema era discurso sobre cuál sea el origen de la desigualdad de los hombres y si ella es autorizada por la ley natural. Este trabajo, el propio Kant dice que es como el Copérnico de la filosofía política y social. Y también el mismo Marx va a depender de estos textos. Es extraordinario la crítica que hace Jacques Rousseau. Piensen en la etapa 1553, justo cuando sube Carlos III y justo cuando se va a instalar los Borbones en serio en México, las intendencias, y va a empezar la explotación de las colonias que hasta antes se llamaban provincias. Va a empezar la dominación que va a empezar a hacer crecer la conciencia de nuestros patriotas. Va a ser la expulsión de los jesuitas, 1857, que había organizado los Tupi Guaraní millones de indios y sobre todo de cabezas de ganado, el sistema completo de propiedad común, que fue el primer comunismo moderno en Paraguay, los Mojos y Chiquitos en Bolivia, también en el Orinoco y también hasta San Francisco. Y San Francisco y Los Ángeles y todas esas ciudades californianas que son reducciones franciscanas de propiedad común. Eso no lo podía aceptar un Borbón que venía con la Ilustración y el capitalismo militante. Entonces, Rousseau hace una crítica a la Ilustración y entonces dice, de una manera crítica demuestra que el primer cuidado del ser humano es su conservación. ¿De qué? De la vida. La tierra le entrega los bienes para sus necesidades, el instinto los mueve a usarlos. El hambre y otros apetitos paso a paso se colman de diversas maneras. Y lentamente Rousseau desarrolla las costumbres y las artes, mejora, dice, la lengua y la humanidad, se hace sedentario, pero, según el axioma del sabio Locke, no habría habido justicias antes de la propiedad. Y él dice, el sabio Locke, y luego lo va a hacer polvo. Pero le llama el sabio para que vean que lo respetan. Entonces, una vez desarrollado el ser humano y teniendo propiedad, y después también dinero, puede hablarse del amor propio. Y dice Rousseau, competencia, concurrence y rivalidad de una parte y oposición de intereses en la otra, y siempre el deseo oculto de acumular ganancia en defecto del otro. Adam Smith. Y es el excedente. Todos los males son el primer efecto de la propiedad y el cortejo inevitable de la desigualdad naciente. ¿Por qué? Porque una vez que unos tienen la posesión del excedente y los otros quedan desposeídos, ¿cómo hacer para que eso diacrónicamente en el tiempo se establezca y permanezca? Y bueno, se le da entonces un derecho al que tiene ese bien, con exclusión de terceros. Y eso lo puede heredar y ya se queda en el tiempo establecido y nace la institución. Y la institución es una institución injusta, pero ahora tiene el derecho de su parte. Y tiene el Estado de su parte, los reyes mesopotámicos, los cuales a su vez tienen ejércitos para luchar contra otros reinos, pero también para luchar contra sus campesinos y su gente cuando se levanta contra ese derecho de esa minoría, ese uno. Y ahí empieza todo. Eso hace 6.000, 7.000 años.
Y Rousseau continúa su alegato sobre el origen de las desigualdades económicas. La sociedad naciente dejó lugar al más horrible estado de guerra. El género humano envilecido y angustiado no puede encontrar el camino del retorno ni renunciar a las adquisiciones que por desventura ha inventado. Los ricos, sobre todo, sintiendo pronto cuánto le era no ventajosa una guerra perpetua y no teniendo ya razones válidas para justificarse ni fuerzas suficientes para defenderse, se dijeron: unámonos para garantizar la opresión contra los débiles y asegurar cada uno de nosotros la posesión que nos pertenece, sometiendo igualmente a los poderosos y a los débiles por un deber mutuo. Y todavía remata su reflexión: y fue tal, o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que pusieron nuevas dificultades a los débiles y nueva fuerza a los ricos, destruyendo sin retorno la libertad natural. Fijaron para siempre la ley de la propiedad y la desigualdad. De una pura usurpación hicieron un derecho irrevocable. Sometieron a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Léase 2013, México. Rousseau, qué manera de hablar. Parece ni el Che Guevara. Es interesante, hay que leer los clásicos. Rousseau era un hombre extraordinario. No debe dejar de observarse que, sin embargo, hubo siempre críticas. Y vuelvo a recordarles, hace 3.700 años, si sumo los 2.000 de la era común más los 1.700 de Babilonia, aquella Babilonia a 50 kilómetros de Bagdad, destruida hoy, donde Hammurabi era rey. Viene un texto del código de Hammurabi. Yo, Hammurabi, solo yo, soy el pastor salvador, cuyo cetro es justo, para que el fuerte no prima al débil, para hacer justicia al huérfano y a la viuda en Babilonia, para hacer justicia al oprimido. He escrito estas preciosas palabras en esta estela: que el oprimido que esté afectado por un proceso venga delante de mi estela. Esa es una piedra que tiene 1,5 metros, negra, en granito, durísima. Uno de sus ejemplares se encuentra en Louvre, en París, escrita en sistema cuneiforme, pero arriba está Hammurabi impartiendo justicia. Es uno de los más antiguos códigos de justicia a la humanidad, para mí crítico. Puedo decir, lo que le estoy diciendo en este curso no es una novedad. Tiene por lo menos 3.700 años de historia, el pensamiento crítico. Y en un momento en que el sistema tributario estaba ya muy organizado, pero no va a ser tanto como en el que vivimos, el capitalismo. Y entonces sería bueno ver después la diferencia. En todos estos sistemas de los últimos 6.000 años, el productor directo, el campesino, el pastor, el pescador, etcétera, estaba subsumido en un sistema no equivalencial, que era en muchos casos trabajo asalariado también. Claro que no todavía en su figura plenamente desarrollado, como el trabajo asalariado capitalista. Y el plusvalor, pienso, era ya simbolizado por el derramamiento de sangre. Marx mismo usa esta metáfora de la sangre para referirse al valor y en mayor medida al plusvalor cuanto escribe. Por ejemplo, un texto del Capital 3, capítulo 5, dice, este es el primero: el capital es trabajo muerto. Es trabajo muerto. ¿Qué es lo contrario? El trabajo vivo. ¿Quién es? El trabajador, que solo se reanima a la manera del vampiro al chupar la sangre del trabajo vivo. Entonces, Marx, otro texto del libro tercero: este sacrificio de vidas humanas. Huitzilopochtli no era el único.
y lo dice explícito, metafóricamente. Este sacrificio de vidas humanos se debe en su mayor parte a la sórdida avaricia, la ética. Marx era un ético, primero, y su ciencia fue un instrumento de su actitud ética. El marxismo perdió la moral. No se dio cuenta que Marx se ríe de la moral burguesa, que justifica el capital. Pero su crítica, critique der politische Economie, su crítica es ética. ¿Por qué? Porque el plusvalor se produce con plus trabajo no pagado. Y si no pagado, se lo estoy robando. Es un robo, sí. Ya lo dijo Rousseau. Una dilapidadora de seres humanos, de trabajo vivo, una derrochadora no solo de carne y sangre. Miren qué cosa. Feuerbach en la esencia del cristianismo dijo: la esencia del cristianismo es en el fondo comer carne y beber sangre. Algunos dicen, hacha. Feuerbach era un protestante. Escribió 26 tomos por lo menos en su obra completa. Todo se queda, y yo también muchas veces, con los dos primeros, que son la etapa de crítica a Hegel y que Marx va a utilizar. Pero nadie lee los otros 24 tomos. Era un gran teólogo. Y la esencia del cristianismo dice la carne y la sangre. No se espanten. Hay un rito cristiano que se llama la Eucaristía, donde el sacerdote dice: esta es mi carne y esta es mi sangre, y se llama la Eucaristía. De eso está hablando Feuerbach. Y Marx, que es judío, está hablando como los profetas de Israel: carne y sangre, no cuerpo y alma. Lean mi libro El humanismo semita y el humanismo helénico para darse cuenta que los 5.000 años de sistema económico no equivalencial son simultáneos a 5.000 años de mitos dualistas o críticos. Y he hecho esa historia también. Y entonces tengo bastante información sobre muchas cosas. Y él dice: no solamente dilapidadora de carne y sangre, eso es puro hebreo, sino también de nervios y cerebro. Marx no habla de cuerpo-alma, habla de corporalidad. El valor entonces es vida humana objetivada. Es como sangre, porque para los semitas la sangre es el lugar de la vida. Si a un animal le saco la sangre, se muere. Esta metáfora mesopotámica, y más precisamente semita, es muy antigua. En el segundo siglo de la era común, hay un texto semita que va a leer Bartolomé de las Casas en 1514 en Cuba. Bastante tiempo hace. Con el cual empieza la crítica a la modernidad de Lyotard, del pensamiento de Bauman líquido y de Zizek y de todos estos eurocéntricos. Bartolomé de las Casas fue el primer antidiscurso de la modernidad, antes de Lutero y antes de Maquiavelo. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1517, 3 años después. Y Lutero puso sus tesis 3 años después de Bartolomé de las Casas. Así que estoy hablando de algo muy antiguo. Pero además en Cuba. Miren qué interesante. En Santi Espíritu. Miren lo que dice el texto. El que no paga justo salario derrama sangre. Todo Marx. Hace 2200 años. Que sí, que al nivel mítico se sabía lo que era el salario y sabía que si no pago justo salario derramo sangre. Y Marx va a decir que el plusvalor es también objetivación de vida. Hasta la misma metáfora. Lo único que Marx la va a trabajar desde la economía política capitalista. Y en cambio aquellos la hablaban desde otros mundos categoriales sumamente sofisticados y desarrollados, pero que hay que tener la hermenéutica para poder entenderlos.
mucho le faltaba a la ilustración posterior y a la naciente economía política europea para recuperar estos principios éticos y normativos económicos críticos, como mostraremos después. Así que yo no quiero ser para nada innovador. Mi tradición tiene 3.000, 4.000 años. Y por eso que tiene muchas prácticas de haber criticado muchos sistemas políticos en el cual yo puedo encontrar muchos críticos. Y Marx es uno de nuestra época. Entonces, la gestión del excedente en los más antiguos sistemas económicos no equivalenciales. Voy a hacer un repasito con este modelo. Por ejemplo, los sistemas económicos tributarios fueron los más generalizados no solo en Asia, el Mediterráneo y en África, sino también en Mesoamérica y aún en el Imperio Inca. Porque también entre los incas, que había un sistema de apropiación común extraordinario, y los incas al fin era una familia dominadora, pero si comparamos la manera como explota hoy la minoría, la mayoría, aquello era casi igualitario, porque la ventaja que tenía un inca era casi nula con respecto a un campesino. Sería 2 o 3 veces más cualidad de vida, si se puede llamar, tendría algún sirviente que lo ayudara, pero su casa no era mucho mejor que las otras, porque no se podía, y no podía comer más porque tampoco eran obesos como nosotros, y en fin, no había muchas posibilidades. Entonces realmente el Inca lo que hacía era organizar el imperio, hacía un acueducto de 400 kilómetros de largo, lo cual servía a 1 millón de personas, pero había cada comunidad que guardar el trayecto del acueducto para que le llegara el agua. Entonces era interesante ese tipo de organización. Había dominación. Era un sistema tributario, igual que los nahuas, que exigían que le pagaran con guaraches, con tejidos, con alimentos, y con eso ellos pagaban sus rutas y sus pirámides, con los cuales demostraban el poder y se imponían a los otros principados, cacicazgos, grupos, y ejercían dominación, pero no de manera tan desproporcionada como después. De todas maneras, existió en todas esas partes. Es decir, había un campesinado en los sistemas tributarios, ese uno, que era el sujeto de la dominación militar, política, cultural y religiosa. Y entonces ahí los grandes mitos justificaban la dominación de los reyes porque eran los hijos de Dios. El emperador romano era el hijo de Dios y además era el romano pontífice, de tal manera que el imperio se comunicaba con los dioses del imperio en la persona del emperador, y entonces el emperador estaba justificado por los grandes mitos de los grandes poetas romanos. Era el hijo de Dios. Entonces por eso Pablo de Tarso le dijo a un esclavo: tú también eres el hijo de Dios. No me digas. Ahí empezó la revolución del cristianismo en el primer siglo contra los romanos. Claro que digo hijo de Dios y no entiendo lo que significa. Digo, bueno, qué bobada que dijo. Pero decírselo a un esclavo lo que era el predicado del emperador era decirle: tú eres tan persona humana como el emperador, lo cual era el principio revolucionario y crítico de un tal Pablo de Tarso contra el dinero y contra el sistema tributario. Bueno, es un tema de actualidad en la filosofía política europea. La masa S2 era el campesinado sujeto a una dominación a todos los niveles, incluso filosófica, y los filósofos cumplían esa función, pero hoy la cumplen los científicos y aún los economistas. Hoy el fetichismo mítico es ciencia económica, sobre todo en los presupuestos. Ya lo veremos cuando lleguemos más adelante. De los diferentes bloques históricos en el poder, que sería ese uno, que eran militares, que eran grandes propietarios, que eran la burocracia del imperio, de los imperios, con enormes diferencias de implantación geográfica, todos estos, histórica, y desarrollo
civilizatorio. En el caso de los romanos, por ejemplo, el excedente, la E, era gestionado por una oligarquía, que eran los ciudadanos romanos, los que tenían la ciudadanía. Flecha F. El campesino tenía propiedad de la tierra, de los instrumentos de trabajo y del producto, pero sin embargo tenía que pagar un tributo, parte. Después eso se va a llamar el diezmo y de muchas maneras. Las colonias dominadas por el Imperio Romano también tenían que hacer enormes tributos. El Egipto, por ejemplo, cuando es dominada por Antonio y por el Imperio Romano, y la historia de Cleopatra, era el dinero del Imperio Romano, y de ahí sacaban todo el trigo, alimentaban todas sus legiones y toda la gente de allá. Era un sistema tributario de dominación. El tributo era el excedente. Claro que a veces era tan grande que un pueblo se empobrecía por pagar el tributo. La presencia de legiones garantizaban los límites del mercado. Las legiones llegaban hasta Inglaterra, llegaban hasta el Rin, llegaban hasta el Danubio, y hasta ahí llegaban las colonias romanas. Después estaban los germanos. Con ellos ya no era mercado, ya no podía hacerse negocio y ya estaban fuera del imperio. Eso va a ser el complejo que va a tener Alemania. No era ni imperio romano. Entonces, los alemanes no tenían historia. Y en cambio los franceses por lo menos decían, nosotros venimos de los romanos, pero los alemanes no podían. Entonces tuvieron que hacer todo un invento. La cuestión indoeuropea y su origen en Grecia. Y esto lo hace Kant, Hegel, y Marx mismo está en esa línea de los románticos que tienen que crear Alemania porque no tiene historia. Y entonces la tienen que inventar, y eso es el idealismo alemán. Grandes filósofos, en esta facultad pues estudiamos el 50% del tiempo la filosofía de ese pueblo, que no tuvo casi historia, sino que empezó a cero. En fin, era el modo de producción germano que ni se estudia muchas veces. La presencia de legiones garantizaba el mercado y el Estado imperial, dentro del cual las comunidades de comerciantes, entre ellos los judíos, intercambiaban mercancías en las diversas regiones. La ganancia comercial era un cierto tipo de capital, dinero que produce dinero, y también la usura significaba la presencia de un cierto capital financiero, y entonces todo se iba lentamente haciendo. Estos serían los sistemas tributarios que Darcy Ribeiro los clasifica en muchos tipos en su gran libro sobre los sistemas civilizatorios, un libro extraordinario de Darcy Ribeiro. El sistema económico esclavista ejerce una dominación absoluta G sobre S1, no S2, que es el esclavo. Ahí ya no es libre, ahora es un medio de producción en manos del propietario. Todos los componentes del sistema económico tienen como propietario al propietario del esclavo. Es decir, el medio de producción, la tierra, el producto, todo. Y ese es el esclavismo. El sujeto que trabaja es por excelencia el no libre. En América luso-hispánica se integrará al sistema capitalista mercantil y producirá un excedente, el azúcar y los productos tropicales, que adquirirá en Europa la forma de plusvalor. Entonces el sistema esclavista no es de salario y propiamente no tiene plusvalor, pero tiene un excedente, y ese excedente cuando se exporta a Europa se mezcla con el plusvalor tanto de las haciendas indígenas como el plusvalor de los europeos, y se acumula en la acumulación originaria del capital. América Latina no fue feudal como pensó el marxismo tradicional, sino que fue un sistema capitalista, mercantil, dinerario, y tanto las haciendas indígenas y la mita y otros sistemas y la esclavitud funcionaban como producción de excedente que se transformaba en Europa en plusvalor. Era capitalista. Y entonces esto cambia completamente todo el panorama de nuestra historia. El sistema feudal, por ejemplo, va a ser distinto, europeo. Es el único feudalismo existente en la historia mundial. Entonces no se puede hablar más de decir, oh, esto es feudal, no, eso fue europeo.
lo americano no fue nada feudal, porque nació dentro de una economía mundial. Aquí en México, en la calle de la Moneda, se imprimía la moneda, que fue la primera moneda mundial. Se aceptaba en China, en África, en Europa, en Rusia, en todas partes. ¿Cómo va a ser feudal? El pequeño feudo, que al pasar de un feudo a otro usted tenía que pagar la aduana y no había posibilidad de un comercio ni nacional. Tenía que destruirse los feudos para hacer una economía nacional. Esto ya nació en una economía mundial. México se conectaba con la China, se conectaba con el África por los esclavos que se vendían en Veracruz, venían de Cartagena. Era el sistema mundo de Wall Street. El feudalismo europeo tiene al señor feudal, ese uno, que ejerce una dominación sobre el siervo de la glaive, de la espada. Pero cuidado, es una relación muy particular, porque el señor feudal no tiene propiedad privada del feudo, y el campesino tampoco tiene propiedad de su territorio. Hay una propiedad común del feudo, y el señor feudal es señor feudal mientras que permanece en su función de señor. Si deja el feudo y se va a la ciudad, pierde todos sus derechos y se transforma en un burgués, en un burgalés, en un ciudadano de la ciudad. Y ahí va a surgir el capitalismo en la Edad Media europea. De tal manera que no es lo mismo que los otros sistemas. Es un sistema de modificación del sistema germano. Es una dominación sui generis. El señor feudal no tiene propiedad ni puede venderla, sino que pertenece también. Además tiene el control completo de los bienes del feudo, control. Y también recibe el excedente en forma de tributo, el diezmo, de los campesinos, el cual a su vez es justificado por la Iglesia y por la filosofía y la teología medieval, que da la justificación de un excedente que se está viendo. Esto es lo que va a decir Marx. El sistema tributario, el sistema esclavista, el sistema feudal ve el excedente que uno se lo entrega a otro, y por lo tanto hay que justificar por qué hay derecho de entregarlo. En el capitalismo, el excedente no lo ve nadie, ni el propietario, ni el obrero, y nadie sabe dónde está el excedente. Entonces funciona mágicamente y magníficamente, no hay que justificarlo. Cuidado. Para remachar la cosa y asegurarlo, surge la ciencia económica, como la de Adam Smith, los clásicos, Baldras, hasta Jevons, y después surgirá Keynes y llegará hasta Hayek o Friedman. Todos estos economistas no es que justifiquen el plusvalor, lo ocultan, y lo ocultan definitivamente con vamos a ver qué categorías. Y entonces Marx va a tomar esas categorías y va a decir, han ocultado su esencia. Y entonces Marx muestra todas las categorías. Su crítica no es ni siquiera decir que está mal planteado el tema. No, lo que pasa es que tienen naipes bajo la manga que no han mostrado. Y ni siquiera saben que lo tienen, porque ellos mismos lo ignoran. Entonces vean ustedes qué sofisticado es el sistema, que con plena conciencia pueden estar justificando un sistema que es éticamente injusto, que significa un sistema perverso, malo, y sin embargo no se sabe dónde está el mal éticamente. Más, puede hacer una ética que le convenga. Bien, entonces tenemos el sistema feudal completamente distinto. Hay críticas al sistema, y es notable, las críticas al sistema muchas veces toman la forma religiosa. Por ejemplo, los benedictinos, que se fundan allá por el siglo V y VI, tienen todo en común. Ellos trabajan las tierras comunes, y entonces la consigna de los benedictinos es ora et labora. Es decir, reza a Dios, pero trabaja con tus manos la tierra, y todo en común. Hay lo que Giorgio Agamben va a decir en su último libro sobre la pobreza franciscana. Giorgio Agamben es el más grande filósofo actual italiano y el más nombrado en filosofía política, y su último libro es sobre los franciscanos. Pues los franciscanos en la Edad Media, por Francisco de Asís, no quieren de ninguna manera tener ninguna propiedad.
Ellos quieren hacer uso de las cosas que son todas en común y no quieren tener propiedad y se les obliga a tenerlo. Entonces los teóricos de la Sorbona, como Buenaventura o Duns Scotus, tienen que justificar que los franciscanos puedan no tener propiedad y solo hacer uso de la... Era un pensamiento crítico profundo. Ahora, los benedictinos comenzaron de la misma manera, todo en común, no había propiedad privada, pero después entraban a las selvas germánicas, tiraban abajo los árboles, creaban la agricultura, civilizaron a los germanos, los romanizaron, y claro, era el centro de la producción de toda una región, y se enriquecían, no personalmente, pero los conventos benedictinos tenían tierras y eran muy poderosos. Entonces viene una reforma a la trapa, en que vuelven al origen, que tienen que trabajar en sus manos, que tienen que ser ascéticos, que tienen que estar descalzos. Todos estos movimientos son movimientos económicos críticos. Yo les comentaba el caso de Joaquín de Fiori. Joaquín de Fiori es un crítico tremendo, un milenarista, del cual después van a salir Thomas Müntzer, que va a hacer las guerras campesinas en Alemania y que va a exigir también la propiedad común de los campos, y el propio Lutero, que se levanta contra Roma, va a condenar a las guerras campesinas. Y si usted va a Münster, encuentra una iglesia donde todavía hay unas jaulas arriba, donde ponían a los Täufer, los bautistas, anabautistas, que después de matarlo lo ponían en la jaula, como a Hidalgo lo colgaron 10 años. ¿Para qué? Para que temiesen los otros campesinos. Y esa guerra campesina era por la propiedad común de la tierra, leyendo los textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, que sí, que también el feudalismo tuvo pensamiento crítico, y de ahí va a ir saliendo todo lo crítico que va a venir después. El propio Engels tiene un libro sobre el Apocalipsis, y que decir Kautsky, un hermoso trabajo sobre el origen del cristianismo, y va a mostrar que ese movimiento era socialista y mesiánico. Ciertamente lo fue en la Edad Media, y de ahí van a venir los franciscanos, los 12 primero a México, que era gente muy interesante, que fundaron la escuela de Tlatelolco, donde formaron a la élite azteca, y estos empezaban a pensar con su propia cabeza, y los conquistadores españoles analfabetos no podían permitir esa cultura entre los indios, y cerraron el colegio Tlatelolco. De ahí salió toda una élite que después fue perseguida en México. En fin, una historia muy larga. Estaríamos entonces justo antes del capitalismo, mostrando cómo funciona cada sistema, cada relación, cada tipo de propiedad. ¿Se dan cuenta? Es un modelo que les va a aclarar rápidamente, porque esto también vale para el capitalismo, por supuesto. Entonces, todos estos sistemas tienen una clave, y ese es la esencia del pensamiento de Marx. Y esto sí, debo decirles, no ha sido advertido. No ha sido advertido. Y al decir no ha sido advertido, bueno, no quiero decir más. Porque como Marx lo que hace es un sistema categorial. ¿Cómo funciona ese sistema categorial? ¿Cuál es la categoría punto de partida con la cual va construyendo todas las otras categorías una por una, y no hace salto? Y vamos a interrumpir este curso dejando después ya para que usted continúe, pero para que entiendan lo que hace Marx. Yo hice un comentario a las 4 redacciones del Capital. Marx hizo 4 veces el Capital y publicó en la 4ª, y realmente nosotros empezamos a leer el primer capítulo del Capital, que es la 5ª redacción de la 2ª edición de 1873. Entonces yo hice la arqueología de ese trabajo. Y les repito de nuevo, ¿quién ha intentado tan paciente labor? Nadie. Un servidor, el primero. Digo esto para que sepan que leer esos 4 tomitos del siglo XXI les aclararía muchas cosas. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser un resumen apretadísimo.
Si quieren tener miles de textos de Marx, lean mi texto y van a ver lo que es trabajar. Porque yo siento trabajar en el sentido obrero. Es decir, el que hizo la pared, yo creo que tiene dignidad y mereció su salario. Yo también. Hice un trabajito así, miles de horas trabajando. Pero yo sentía que era una mina de oro. Yo, porque cada cosa que leía decía, qué fantástico, nadie lo ha visto, qué bonito. Nadie lo ha visto. Y hasta en el comentario de los Grundrisse, ustedes entienden hasta la geografía, pero otro que lo lea no lo va a entender. Pero lo digo por un sentido histórica mundial, porque Aristóteles, cuando habla en Asos, que era una ciudad enfrente de Atenas, del otro lado del mar Egeo, entonces nombraba a sus discípulos, y entonces por el nombre que le daba a sus discípulos sabemos en qué fecha Aristóteles dijo esas clases de la política o de la metafísica, y nombra muchas veces, y el mismo Kant habla de su Königsberg o Hegel, que estaba en Frankfurt. Entonces yo digo en los Grundrisse, allá por el capítulo 6, el comentario, digo hoy, y pongo la fecha, aquí en Huastepec. No, usted sabe dónde queda Huastepec, pero quizá un guatemalteco ya no sepa. Pero lo hago a propósito, para darse cuenta que también hay grandes hallazgos entre nosotros. Y entonces digo, leo este texto y se me cae todo. Digo, este texto no lo ha leído nadie, porque me criticaba un colega que también es así, de esta facultad, que fue alumno mío. Decía, este Dussel habla del pobre, pero el pobre es una cosa mística, religiosa, hay que hablar de lucha de clases. Yo dije, cha, quizás tenga razón. Entonces me puse a leer a Marx, pero así con microscopio, para ver cómo funcionaba la cosa. Y un día me salió el texto de los Grundrisse y dije, ¡guau! Tenías razón. No el colega que me criticó. El pobre es el punto de partida. El pobre, no la clase obrera. El pobre. Entonces, ¿cómo es que Marx constituye la totalidad de su sistema de categorías? Eso es lo que les quiero explicar siempre a Jorge Vergara, que es el único, Veraza, perdón, que se ha tomado el tiempo de leerme y criticarme. Por lo tanto, es el más apreciado colega, porque los demás no se han tomado el tiempo, no han perdido el tiempo en leerme. Así que ¿cómo van a criticar? Entonces, para mí Veraza es un excelente colega, me ha leído y me ha criticado, pero lo único que él no sabe lo que son las categorías y no sabe lo que es el orden de las categorías. Lo voy a explicar ahora, porque todo esto surge desde un inicio. Es decir, lo explico primero y después leo el texto para que se entienda. A ver. Hay un texto que he leído en esta misma aula muchas veces. Y Marx dice, la separación absoluta, y la separación es en alemán Trennung. Trennen es separar. Entonces, Trennung. El Trennung originario, primero, pero cuidado, no histórico, ahora. Porque va a hablar para todos los sistemas históricos, para el tributario, esclavista, capitalista, socialista, y el que venga después del socialismo, y el que venga después todavía, porque habrá muchos, como digo, si no destruimos la tierra. La separación absoluta es el momento previo a que exista el capital. Pero lo que pasa es que además es el momento previo que exista cualquier sistema económico. Eso es lo importante de Marx. Marx no hace solo la crítica al capitalismo, da la metodología para hacer la crítica de todos los sistemas, incluyendo el socialismo real soviético, que lo voy a hacer. Voy a hacer la crítica marxista del socialismo soviético.
¿Cómo? Sí, eso es criticable desde Marx, porque fue un sistema histórico que no es lo que Marx pensaba. Pero hay que estudiar cómo. Vamos a verlo en su momento, allá por la tesis 13 o 14. No hay capital todavía. ¿Qué hay? Hay un posesor del dinero, pero un dinero como dinero, no como capital. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, el dinero como dinero es una determinación distinta del dinero como capital. Eso es primario. Lean mis Grundrisse, lean los comentarios a los manuscritos del 61, 63. Y ustedes dirán, sí, será como los manuscritos del 44, 200 páginas. No, compañero, 6 tomos, 2200 páginas. Y he hecho el primer comentario que existe de ese texto, el primero, y está en inglés. Ya lo tradujeron y se dice el primer comentario que existe sobre estos manuscritos. Digo para que lo vayan leyendo si quieren entrar a Marx en serio, ¿no? Antes del capital hay dinero como dinero y hay un posesor del trabajo como trabajo, pero no trabajo asalariado, trabajo en Oaxaca, en mi milpa. Entonces, aquí no hay capital, todavía. Estamos en el origen. ¿Cómo es que va a hacerse el pasaje del dinero al capital? Ese es el tema de la segunda sección del tomo 1, que en realidad es el segundo capítulo de 1866, que después él modifica y en vez de capítulo le llama secciones. Porque al principio habla de lo que es la mercancía, valor de uso, valor de cambio, dinero, son las introducciones para saber qué es el dinero. Pero el pasaje a qué es el capital es el pasaje del dinero al capital. Y esa transformación es fundamental y no ha sido del todo advertida en toda la historia. Porque el capital no es acumulación de dinero, ni acumulación de empresas, ni banco, ni nada, no, el capital es algo muy distinto y misterioso e invisible, y por eso que no lo ve nadie, ni el propietario, ni el que lo produce. Eso es lo peor. La alienación fundamental y fetichista es el propio trabajador que no sabe lo que es el capital y lo está construyendo. Por eso que mostrarle lo que es desnudar al capital y permitir su crítica. Eso es Marx. Va a ser vigente hasta que el capitalismo desaparezca y quizás nos falta tanto. Pero en fin, no anticipemos. Antes del contrato, él dice, el propietario del trabajo, que es una mala fórmula, porque en realidad es como una ironía. Yo no soy propietario de mi trabajo, yo soy mi trabajo. Yo tampoco soy propietario de mi cuerpo, soy mi cuerpo. No hay propiedad de mi subjetividad. Tendría que ser una subjetividad que tuviese a la misma subjetividad como propiedad. Es una barbaridad. Pero es como una metáfora. El trabajo, dice él, negativamente, antes de hacer el contrato de trabajo, negativamente, ¿qué es? Entonces él dice un texto fantástico, dice, piensen ustedes, es un campesino de Oaxaca que llega a México. ¿Con qué llega? Con nada. Y aún lo que tiene de vestido son harapos. Llega desnudo, llega sin tierra, llega sin instrumentos de trabajo. Dice él, absolute armut. Cuando yo leí esa palabra, dije, ¡acha! Entonces empecemos de nuevo todo el marxismo desde antes que Engels. Antes que Engels. Absolute armut. ¿Qué significa? Pobreza absoluta. Si no hubiera pobres, no hay capital. ¿Por qué? Porque vendería mi campito, vendería mi martillo, vendería algo, no me vendería a mí mismo.
Pero cuando ya no tengo nada, permítanme, como un transvestis o una prostituta, pues me vendo yo mismo, en mi carnalidad, y que el otro me pague por mi trabajo durante 8 horas. Es lo mismo que la prostitución, nomás que uno tiene el deseo erótico y el otro la avaricia, nada más. Pero como destitución de la persona del otro es idéntico. Lo compra y lo usa para finalidad, señor Adam Smith. Usted no se da cuenta que cuando un rico compra a un pobre, lo está destituyéndose de su dignidad infinita. Porque para Marx la persona no tiene valor. Tiene dignidad, Würdigkeit. No tiene valor. Muchos marxistas se olvidaron de eso. No tiene valor. De cambio, eso tiene la fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo no es el trabajo vivo. Entonces, negativamente, el que viene del campo y se va a ofrecer al capitalista no tiene nada, es un pobre. Y él usa la palabra latina, pauper ante festum, el pobre antes de la fiesta. Y yo llamo orgiástica del capital. Se lo va a comer. Es antropofágico el capital. Pauper ante festum, pauper in festum, pauper post festum. 3 maneras de estar pobre. En latín, Marx, no mío. Porque Marx era un hombre culto, tenía el latín y el griego y sabía algo de hebreo, bueno, su alemán, claro, y su castellano para leer el Quijote y el francés porque vivió en Francia y bueno, era un hombre fenomenal. Y además se preparó de teólogo para Bonn, siendo asistente de Bruno Bauer, pero lo echaron por ateo y entonces se quedó sin trabajo. A Bruno Bauer lo echaron por ateo del fetiche, no del Dios de Israel. Me gustó la sonrisa porque entendieron parte del asunto, pero no todo. Porque lo echaron porque creía en un Dios de la liberación, por eso le echaron a Feuerbach de Bonn y Marx se quedó sin su cátedra de teología. Para eso se había preparado Marx, ¿o no? Desen cuenta lo que estoy diciendo, qué barbaridad, bueno. Olvídense, pero refútenmelo. Si pueden. Entonces, negativamente es desnudez absoluta, él dice. Desnudez absoluta. No tiene nada que vender. Pero positivamente, y aquí vino donde yo me caí de espalda, y esto lo he discutido en el marxista-leninista de Berlín, 5º piso, junto al Alexanderplatz en 1984, un año antes de la perestroika. Ahí, con los editores de Marx en alemán. ¿Quién sabe más que esa gente? Nadie. Pues le refuté lo que pensaban y me tuvieron que aceptar cosas que no habían pensado. Me regalaron 2 tomos del Mega y lo tengo ahí. Se los puedo traer la próxima, autografiado por el vicepresidente del marxista-leninista de Berlín, de la DDR, antes de la unidad alemana. Era el marxismo de Honneth, bien ortodoxo. Dice Marx, ese que es pobre, sin embargo, es la fuente creadora del valor. Y luego, en otros textos, va a decir de la nada. Cuando yo leí eso, dije, uy, 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 este sí que es un mar desconocido. Yo solamente en un autor he visto esa fórmula, solo en un autor, Schelling, que para Lukács era el origen del pensamiento fascista y reaccionario de la filosofía europea. Pero Schelling, en 1841, dio las grandes clases en Berlín contra Hegel, y de ahí empezó la crítica de Hegel. Estaba Feuerbach, estaba Savigny, estaba Engels siguiendo las clases de Schelling, estaba Kierkegaard, estaban 500 alumnos, y Marx también estaba en Berlín.
Yo digo, se estaría tomando una cerveza por ahí, pero no fue a la clase de Schelling, no le interesó. Schelling usa esta fórmula que dice, es la Quelle es fuente, creadora, schöpferische, del valor que va a ser el ser del capital, del ser, de Seins, aus nichts. Yo lo explicaré en su momento. Pero eso es nada menos que la metafísica creacionista de la nada, puramente semita. Decir fuente no es decir fundamento. Y decir que es fuente creadora del ser es que es fuente creadora del capital. Y el ser del capital es el fundamento del capital y eso es el valor que se valoriza. Pero la fuente creadora es el trabajo vivo. Lebendige Arbeit. Trabajo vivo. Y el trabajo vivo es la subjetividad corporal del trabajador que va a ser el que produce. Y ese es el punto de partida de todo el pensamiento de Marx. El trabajo vivo es, sin embargo, el pobre absoluto, pero sin embargo es el creador del valor desde la nada. Vamos a ver qué significa más allá de Heidegger y más allá de Habermas y pudiendo criticar prácticamente a todos los pensadores contemporáneos, pero también a todo el marxismo, porque esta disputa la he tenido en Nápoles, la he tenido en Londres, la he tenido con el Rethinking Marxism en Estados Unidos, pero ya empiezo a abrirme camino y me empiezan a aceptar algunas cosas. Voy a explicar después lo que significa esta forma. El trabajo vivo es, por una parte, la pobreza absoluta, y si no hay pobres, no hay capital, porque no habría quien vendiera su trabajo, porque podría vivir de la autoproducción y el autoconsumo, y no me vendo. Pero en la medida que tengo que venderme si no me muero, entonces yo me voy a vender al que tiene dinero. Y el que tiene dinero me va a pagar un salario. Y parece que es 1 a 1. Y es un intercambio igual. Y por eso Marx dice igualdad, fraternidad, libertad, venta. El utilitarista, como diciendo, oh, gloriosa igualdad de la Ilustración. ¿Qué igualdad? Él le va a entregar al capital la fuente creadora y el otro le va a entregar al obrero objetivación de trabajo, que es dinero. No va a ser 1 igual a 1, sino va a ser infinito por 1, porque el trabajo vivo no puede pagarse, porque el trabajo vivo crea el valor, pero no es valor, sino que es la fuente creadora, tiene dignidad, Würdigkeit, no valor. Y la tierra tampoco tiene valor, porque el ser humano, para que algo tenga valor, tiene que objetivar trabajo. Y objetivar trabajo es lo propio del producto. Pero da la casualidad que el ser humano y la tierra no son productos humanos, están dados. Y entonces tienen la dignidad originaria. Yo en la tierra, cuando pago una tierra, no pago el valor de la tierra. Pago el valor del trabajo depositado en esa tierra, o pago el monopolio de su fruto futuro, pero no la tierra. La tierra no es que sea gratis, la tierra es sagrada, porque yo no la he producido, la ha producido la naturaleza, pero yo tampoco me he producido, ni mi madre me ha producido, ha sido la vida, ha sido la evolución. Y entonces, vean ustedes que aquí tenemos una ontología poderosa, que se la disminuyó, porque a la economía le faltó la filosofía, pero una filosofía de vuelo, no una filosofía positivista, de la cual Lenin intentó salir y salió en parte, pero no podía, no tenía formación suficiente. Sus cuadernos sobre la lógica de Hegel son muy interesantes, pero muy superficiales. Hay que ir mucho más a fondo para entender lo que decía Marx. Marx sí era un pensador
de nivel alemán en la generación del idealismo alemán. Entonces, mira lo que pasa. El trabajo vivo es la primera categoría de todas las categorías. ¿Y qué pasa? Se entrega al posesor del dinero, el cual le va a pagar un salario. Pero entonces este entra a la fábrica y alguien tiene, se me acabó la... ¿Alguien tiene esto? Me la tira. Y entonces es ese texto tan dramático de Marx que dice: capitalista tiene la suerte de encontrar en el mercado un valor de uso que es fuente creadora de valor. No dice productora. El valor se produce, pero el plusvalor se crea. Vamos a ver la diferencia. Y esto lo discutí con el marxista-leninista y Jung Nickel y los que publican Marx de inédito a édito no lo habían advertido, la diferencia entre producción y creación. Y Marx, una cosa es producción y otra cosa es Schöpfung. Y claro, se traduce de cualquier manera. Marx lo usa de manera sistemática, sabe lo que está diciendo, pero el marxismo nunca lo descubrió, según mi hipótesis. Ahora, hay una discusión y seguiremos esa discusión. De tal manera que no es el trabajo, por ejemplo, abstracto, como dice Holloway, el primer categoría, y el trabajo concreto el segundo, sino que es, dice Marx, es el trabajo vivo, que es la subjetividad misma del trabajador, y el trabajo objetivado. Y el trabajo objetivado es el valor, es lo que el ser humano produce, y eso a él le va a llamar muerto. Capital muerto, tote, en contraposición al trabajo vivo. Es una metafísica de la vida. Y esto Michel Henry, un gran fenomenólogo francés, ha hecho 2 tomos sobre ese tema, magnífico. Es un gran vitalista, fenomenólogo, que trabaja el psicoanálisis y que muestra ese pensamiento. En el esclavismo, por ejemplo, el sujeto humano del trabajo vivo será comprado íntegra y sustancialmente como cosa, y de inmediato subsumido como determinación interna de un proceso de trabajo, por ejemplo, en los ingenios de azúcar del Brasil, Cuba o el sur de las colonias británicas de Norteamérica, para que la totalidad del valor creado por dicho trabajo esclavo sea propiedad del posesor del mismo sujeto productivo, del esclavo. En ese caso, no es que compre horas del otro, sino que lo compra sustancialmente. Mire qué barbaridad. Y esto es un producto de la cultura moderna cristiana. Entonces yo al profesor Appel, maestro de Habermas, me dice: bueno, pero el pensamiento europeo es crítico. Y como diciendo, más crítico que los otros, por lo menos en la criticidad. Y me dice: mire, uno vio que aquí había canibalismo. Esta gente era bastante primitiva. Digo: mire, eso de que había canibalismo hay que probarlo. Pero de todas maneras, aunque lo hubiera, era muy circunscrito a casos muy especiales. Y si lo hubo, era un acto sagrado. Y por último al otro se lo respetaba y se asumía su energía. Era algo difícil de poder justificar. Pero en ese momento, Europa organizó el esclavismo con millones de personas, mucho más que los caníbales se pudieron haber comido. Y ustedes no descubrieron la inhumanidad, porque entre el canibalismo y la esclavitud prefiero que me coman, y se terminó, pero no que viva como un animal toda mi vida. Y entonces Appel me miró y me dijo, como diciendo: me agarraste. Brutal. ¿Cómo pudieron justificar que un ser humano sea vendido como un animal ahí en Cartagena de India? Se lo ponían como un caballo, se le miraban los dientes a ver si no estaban podridos, se veían los órganos sexuales para ver si no estaba enfermo, y se lo veía que estaba joven, fuerte, tanto, y se lo compraban y se lo llevaban.
no tenía derecho al matrimonio, ni derecho a sus hijos, ni nada. Eran verdaderas cosas. Y eso se abolió en 1888 en Brasil. Y en Estados Unidos, mira las guerras y todo. Barbaridades tan grandes como eso, el esclavismo. Y así podemos ver modos como el trabajo vivo es subsumido. Esa es la palabra técnica de ¿qué? Subsunción. Subsunción. Esa es la palabra que va a reemplazar el más definitivo a la palabra alienación y todas esas palabras de juventud cuando Marx tenía pantalones cortos. Subsunción es el término ontológico fuerte, que lo toma de Hegel y de Kant. Es meter dentro lo que está afuera, subir arriba lo que está abajo. Como asunción, subsunción. Entonces, es lo que le digo a Jorge Veras. El trabajo vivo antes del capital está en la circulación, porque se ofrece. Está no solo fuera del capital, está antes del capital. Y después es subsumido en el capital. Y entonces deja de tener dignidad y se transforma en el proceso de trabajo en una determinación trabajo del proceso de trabajo. O es decir, el que vamos a ver qué significa creador del valor se transforma en una mediación de la producción del valor. Y entonces es destituido de su dignidad, porque lo que va a interesar al fin es el aumento de la tasa de ganancia al fin del proceso. Y el trabajador va a ser un instrumento, va a ser una mediación, y vamos a ver cómo funciona. Entonces esa destitución de la dignidad de la persona como un momento o una determinación del capital es el momento de la subsunción ontológica del trabajo. El pobre se transforma en trabajo asalariado y ahora clase. Pero se termina el capital, toma uno y dedica 2 páginas a la clase. Nunca habló de la clase Marx. ¿Era tan importante? Sí, pero había cosas previas para entender qué es clase. Pobre está antes que clase, porque si no hay pobres no hay clase. No hay quien venda su trabajo. Y entonces, si hay alguien que lo venda, surge el capital. El capital, entonces, no va a ser infinito dinero, ni muchas fábricas, ni muchos empresarios, ni nada. Veremos lo que es. Se lo anticipo. Es el pasaje del valor de una determinación a otra creciendo. De una determinación. Es un proceso. En un sentido muy hegeliano, pero anti-hegeliano. Porque va a surgir en cada rotación nuevo valor de la nada del capital. Y eso mi gran colega Bolívar Echeverría ni lo sospechó, porque he leído sus trabajos y no sabe lo que es la nada. La nada es el plus tiempo de plus trabajo más allá del tiempo necesario. Por ahora son galimatías incomprensibles, no he llegado a esas categorías. Cuando lleguemos van a ver qué clarito que está. Pero ese tema, crear valor de la nada, es metafísica semita, no es griega ni moderna, es algo distinto. Y como he trabajado mucho el tema, estoy capacitado. Pero estoy capacitado a un nivel que ningún colega está capacitado, porque como no conozco mi hebreo y conozco esa tradición a fondo, sin ser judío, pero Marx era judío. Así que en eso yo mismo le tengo que decir, maestro, a ver, enséñame cosas que tú sabías y que yo puedo no saber. Pero estoy capacitado. Da la casualidad, por casualidad de la historia me interesó desde los 18 años. Entonces cuando empecé a leer a Marx, primero dije, pero si esto es Hegel, pero después digo, pero si esto es judío. Y lo de judío es lo anti-hegeliano de Marx. Ya van a ver cómo funciona. Y es crítico a muerte, y es una criticidad milenaria. Empezó hasta con Hammurabi y antes, y sabe cómo funciona. Entonces, pues esto es interesante.
Termino porque ya son las 4, pero desen cuenta. El tema de la propiedad se debe plantear en este momento. Una vez que el grupo dominante gestiona el excedente, inventa el concepto de derecho a la propiedad del excedente y la propiedad. Entonces ahora sí ya tiene garantizada el tener la propiedad por derecho, y qué decir con lo natural. Miren qué extremo. En la Edad Media la propiedad no era de derecho natural, era jus scientium. Para Tomás de Aquino, ellos tenían su manera de pensar. El principio de imposibilidad lo planteaban diciendo qué pasaba antes del pecado original. Pues sí, por ejemplo, Hayek va a decir la competencia perfecta. Es sabido que la competencia perfecta es imposible, pero se parte de un imposible. Eso Hinckley llama el principio de imposibilidad. En la Edad Media no había el principio de imposibilidad. Se pensaba el ser humano antes del pecado original. Era la sociedad, lo perfecto. Era el principio de posibilidad epistémico. Antes del pecado original, cuando los seres humanos eran perfectos, eso era anarquista. No había propiedad, ¿para qué? Si todos eran perfectamente justos, sabían perfectamente lo que le correspondía a cada uno, ¿para qué la propiedad? Desde el pecado original surge el egoísmo y entonces surge la propiedad. Pero cuidado, la propiedad no es derecho natural, es jus gentium, es una convención de las naciones para hacer posible la política y la economía. La propiedad privada no era de derecho natural. Eso quién lo va a inventar. El liberalismo con Locke en adelante. Eso ni siquiera es medieval ni es griego, es nuevo. Y entonces es la justificación de la apropiación del excedente que, aunque sea invisible, tiene efectos. ¿Qué? Que uno es pobre y otro es rico. Entonces el rico va a tener propiedad de su riqueza y va a excluir al pobre. Porque el argumento Hume, David Hume, en el principio de justicia, era correcto. No se imaginan. Correctísimo. Él dice, siendo que la avaricia está tan extendida y el avaro se apropia de los bienes del prójimo, la propiedad privada limita la avaricia del avaro. Buen argumento. Como él se quiere apropiar de todo, le vamos a dar propiedad a los demás y ya el avaro no puede apropiarse porque tienen propiedad. Está muy bueno. Es una demostración, fundamentación de la avaricia a partir del ser. El deber ser se funda en el ser de la avaricia. Los analíticos ni saben lo que es la falacia naturalista, porque en realidad no existe. Pero lo que pasó es entonces que le dieron la propiedad privada a los burgueses contra los feudales, que eran los que tenían ante todo, pero excluyeron a las nuevas masas que quedaron sin propiedad. Y entonces, si David Hume fue un revolucionario porque permitió que la burguesía tuviese propiedad contra el feudalismo, se transformó en la fundamentación de la propiedad de la minoría del nuevo excedente, que va a ser el plusvalor en el capitalismo, y más hoy actual que nunca. Y entonces, ¿qué pasa con la propiedad? Y la propiedad tiene que volver al ser común, no estatal, que es otra cosa. Lean el libro de Antonio Negri, Commonwealth. Es un libro muy interesante. He criticado los otros dos, La multitud y el segundo, pero este Commonwealth está bueno. No es porque me cite varias veces. Bueno, seguimos la próxima.